Buenas tardes. Son las 14:18 del lunes 30 de junio del 2025. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checle Soria, va a continuar con la audiencia de control de acusación en su octava sesión. En el proceso seguido a doña Carla Juliana Carbonell Vidalón y otros por delitos cometidos por funcionarios públicos. Audiencia solicitada por la primera Fiscalía Suprema. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, señores abogados, procesados con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en sesiones pasadas. Gracias, señor. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. La Procuraduría Pública Especializada Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Vidalón y la señora, la señora Carbonell y la señora Vidalón. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados Lima 34.810 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora, del señor León Montenegro. Buenos días, señor juez. Buenos días con los demás presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257. Gracias, doctor. Para el día de hoy quedamos en escuchar los argumentos de la defensa de la señora Carbonell y la señora Vidalón. Adelante, doctora. Tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, esta defensa técnica se presenta ante su despacho y en atención a lo establecido en el artículo 344.1.d del Código Procesal Penal, solicita el sobreseimiento de la presente acción en base a los argumentos siguientes. La imputación fiscal atribuye a Carbonell Vidalón y a Vidalón Albites haber entregado almuerzo, whisky y dinero al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, con la finalidad de mantenerse en el cargo de jueza supernumeraria. En concreto, Irma Vidalón le imputan una participación de complicidad primaria y todo ello englobado en lo establecido en el tipo penal descrito en el artículo 398 del Código Penal, cohecho activo específico. Señor magistrado, el tipo penal al cual el Ministerio Público invoca a imputar a ambas investigadas es que este delito en específico genera la acción de ofrecer, dar o prometer donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo, con el fin de influir en la decisión de un asunto sometido a su competencia. El elemento central que fundamenta el pedido de sobreseimiento es la ausencia de un acto administrativo concreto y la falta de competencia funcional de Walter Ríos Montalvo para decidir sobre una permanencia de Carla Carbonell Vidalón en el cargo de juez supernumerario. En virtud de ello, el señor representante del Ministerio Público invoca textualmente el hecho que se encontraría descrito como facultad administrativa, el establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, permítame, señor magistrado, desglosar este argumento crucial. En primer término, hay una ausencia de acto administrativo concreto, es decir, el requerimiento fiscal no ha logrado identificar ni describir ningún acto administrativo concreto, sea alguna resolución, designación, ratificación o renovación por parte de Walter Ríos Montalvo que se vincule a la permanencia de Carla Carbonell Vidalón en su cargo. La propia resolución administrativa de presidencia número 14-2016-P-CSJSLPJ del 11 de enero del 2016 designó a Carbonell Vidalón como jueza supernumeraria y este nombramiento fue realizado por la presidenta de ese entonces, Irma Flor Estrella Cama. Posteriormente, fue la presidenta Flor Aurora Guerrero Roldán quien dio por concluida su designación mediante resolución administrativa 605-2018 del 26 de julio del 2018. Es necesario y fundamental resaltar que durante el periodo imputado, noviembre del 2017 a abril del 2018,
Walter Benigno Ríos Montalvo no realizó ningún acto administrativo dentro de sus atribuciones como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para mantener a Carbonell y Vidalón en sus funciones como jueza supernumeraria. También tenemos otra vertiente, señor magistrado, que es la falta de competencia funcional del sujeto pasivo. El artículo 398 del Código Penal exige que la dádiva u ofrecimiento tenga por objeto influir en la decisión de un asunto sometido a su competencia o conocimiento. Las atribuciones y obligaciones del presidente de la Corte Superior establecidas en el artículo 90 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no incluye específicamente la facultad de designar o mantener en el cargo a jueces supernumerarios una vez que hayan sido ya nombrados por la autoridad competente. La imputación fiscal al sostener que el accionar de tanto la investigada Carbonell Vidalón como de Irma Vidalón Alvite estarían enmarcadas o estuvo dirigido a influir en la decisión de Walter Benigno Ríos Montalvo para mantener en el cargo a la primera de las nombradas como juez supernumeraria, falla en establecer un accionar administrativo propio de sus funciones que configurará tal acción. En este extremo, señor magistrado, nosotros podemos advertir que hay una tipicidad relativa. Ya la Corte Suprema, en una jurisprudencia, ha delimitado que el sobreseimiento por atipicidad relativa procede cuando el hecho se ajusta parcialmente al tipo penal, pero carece de elementos esenciales para su configuración. Como lo ha precisado la casación número 581-2015, Piura, en la tipicidad relativa la conducta se aproxima al tipo, pero le falta uno o más elementos esenciales como la relación funcional o la competencia del sujeto pasivo. En este caso, la omisión de identificar el asunto sometido a conocimiento o competencia del magistrado, que es un elemento normativo esencial del tipo penal, convierte el hecho en una conducta atípica que no puede sostener válidamente la acción penal. La casación número 220-2017 de Arequipa establece que la imputación fiscal debe individualizar no solo la entrega o promesa de la dádiva, sino también la vinculación funcional con una decisión específica que corresponda al funcionario receptor, lo cual constituye parte del contenido típico del delito de cohecho. Ahora, señor magistrado, es relevante tener en cuenta que frente a la situación o actuación de Walter Ríos Montalvo, el Ministerio Público ha sostenido que se ha sobreseído la causa. Y este es un hecho de suma importancia porque Walter Ríos Montalvo, el supuesto receptor de las dádivas, ya no es parte del proceso, al haberse dictado un sobreseimiento a su favor. En delitos bilaterales como el cohecho, la imputación debe abarcar no solo la conducta del oferente, sino también la del receptor, al menos en cuanto a su competencia funcional, pues de lo contrario no hay substitución posible al tipo penal. Si el Ministerio Público no atribuye conducta típica al supuesto receptor, se desnaturaliza el tipo penal de cohecho activo específico, que requiere una correspondencia mínima entre el ofrecimiento y la función del funcionario. No se puede sostener que existió influencia en una decisión si no se está procesando al sujeto que supuestamente la adoptó, lo que rompe el presupuesto de bilateralidad del acto de corrupción. Señor juez, el principio nullum crimen nullum poenam sine lege, artículo 2 del título preliminar del Código Penal, exige que solo pueden ser sancionadas penalmente las conductas que se adecúen exactamente a la descripción legal del tipo penal. Extender su aplicación a hechos que no cumplen con todos los elementos objetivos del tipo violenta este principio. La jurisprudencia de la Corte Suprema en diversas decisiones ha establecido que el sobreseimiento procede cuando la acusación no describe adecuadamente los elementos del tipo penal y además la falta de uno de los elementos esenciales del tipo penal como la relación funcional puede ser verificada en esta etapa procesal sin requerir juzgamiento o actividad probatoria. En conclusión, señor juez, los hechos imputados a Carbonell Vidalón Alvite no constituyen delito conforme al artículo 398 del Código Penal al no haberse acreditado la existencia de un acto administrativo concreto sobre el cual Walter Ríos Montalvo tuviera competencia funcional para influir. Por todas las razones expuestas y lo señalado por esta defensa técnica, solicitamos de manera muy respetuosa se declare fundado el pedido de sobreseimiento, disponiéndose el archivo definitivo de la causa por atipicidad relativa de la conducta y a su vez también, señor magistrado, porque frente a los argumentos expuestos no hay un solo elemento de convicción que acredite este accionar administrativo que habría adoptado Walter Ríos en el periodo que refieren, habría recibido supuestas dádivas para mantener en el cargo a Carla Carbonell.
Es cuanto lo que tenemos que señalar esta defensa técnica. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Miranda tiene el uso de la palabra. Gracias, señor. En primer lugar, vamos a absolver, siguiendo el orden del sobreseimiento planteado en la sesión pasada por la defensa del señor León Montenegro, aquellos argumentos que expuso en dicha sesión de audiencia el señor abogado de esta persona. En el caso del planteamiento de defensa presentado por la defensa de Montenegro, León Montenegro, referido a la acción 2 que se le imputa por la entrega de 6 botellas de whisky realizadas en diciembre del año 2017 a Walter Ríos Montalvo, la defensa técnica del acusado alega que el hecho imputado no es típico por falta de ausencia del objeto corruptor. De acuerdo a la defensa técnica de Víctor Maximiliano León Montenegro, esta persona no habría realizado ningún auxilio necesario al delito de cohecho que se le imputa, pues el ofrecimiento, señala, lo realizó de manera directa Irma Elena Vidalón Albites al referido Walter Ríos Montalvo. Para ello sostiene la defensa, apoyándose en la declaración que diera en su momento en la investigación Walter Ríos Montalvo, cuando señala que mantuvo en el cargo de jueza supernumeraria de la Corte del Callao a Carla Carbonell Vidalón durante todo el periodo 2017 por un tema de humanidad, por lo que no existió de por medio, según señala, algún donativo, promesa o ventaja como medio corruptor para ello, conforme lo exige el tipo penal que se le imputa del delito de cohecho pasivo específico en grado de complicidad primaria. Delito que está previsto además en el artículo 395 del Código Penal. En este extremo debe precisarse por nuestra parte, señor, que cuando la Fiscalía cita esa parte de la declaración de Walter Ríos Montalvo con respecto a mantener a Carla Carbonell en el cargo de jueza supernumeraria por motivos de humanidad, como afirma la defensa, fue el único motivo que generó la acción de Walter Ríos de mantener en el cargo como jueza supernumeraria a Carla Carbonell, ante el pedido que le hiciera León Montenegro y la propia Irma Elena Vidalón Albites, madre de la señora Carla Carbonell. Ello, la Fiscalía sostiene que se ha presentado dentro de las circunstancias precedentes específicas en la acusación. Circunstancias precedentes al hecho concomitante en sí, que se dio en las primeras reuniones, porque se dieron en las primeras reuniones, estas tratativas, estas conversaciones, nos referimos a aquellas reuniones y comunicaciones que tuvieron estas personas con Walter Ríos Montalvo, ya entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Sin embargo, de acuerdo al hecho imputado contra León Montenegro, señor, por esta segunda acción de los delitos objeto de acusación, tenemos que decir que se le atribuye a esta persona en su calidad de cómplice primario del sujeto activo del delito de cohecho pasivo específico, es decir, Walter Ríos Montalvo, que en diciembre del año 2017, entonces esta persona como presidente de la Corte Superior de Justicia, a pedido de él, de Walter Ríos, intercede León Montenegro para solicitar a la jueza supernumeraria Carla Juliana Carbonell y a su madre Irma Vidalón Albites 6 botellas de whisky a cambio de que Ríos Montalvo la mantenga en dicho cargo como juez supernumeraria del juzgado penal en el Callao. Así como se le atribuye además, lo dice expresamente la acusación en la parte pertinente, se le atribuye además haber apoyado a Walter Ríos Montalvo realizando las coordinaciones para que se efectivice, para que se materialice la entrega de estas botellas de licor que solicitó por su intermedio. Como podemos advertir, señor juez supremo, entonces a Maximiliano León Montenegro no se le imputa ser cómplice de Irma Elena Vidalón Albites con respecto al ofrecimiento de licores a Walter Ríos que esta persona hizo en el almuerzo aquel en el restaurante Cabos del Puerto en el Callao en los últimos meses del año 2017, aproximadamente entre noviembre y diciembre, como señala
el propio Walter Ríos en sus declaraciones, y que es recogida por el abogado defensor para decir que sería la única conducta ilícita que realizó esta persona, y que por lo tanto él sería ajeno a ese hecho que sí le correspondió en estricto a la señora Vidalón Albites. A Maximiliano León Montenegro se le imputa complicidad primaria para con el delito de cohecho pasivo específico de Walter Ríos Montalvo, que eso quede claro, señor, y así se ha descrito claramente la conducta que se le está imputando a él en la acusación. Porque esta persona coadyuvó para materializar la solicitud que hizo este último, es decir, Ríos Montalvo, a fin de que en diciembre del año 2017, por intermedio de esta persona, requiriera a Carla Carbonell Vidalón e Irma Vidalón Albites la entrega de los whiskies ya señalados. ¿Con qué objeto? De mantenerla en el cargo de juez suplente a Carla Carbonell. El señor abogado solo ha citado para su pedido de sobreseimiento una parte de la declaración de Walter Ríos, pero no los demás extremos donde se desprende precisamente los hechos incriminatorios concomitantes contra Maximiliano León Montenegro, en torno a la segunda acción que es materia de análisis en este punto. Por lo expuesto, señor, en este punto se advierte claramente que el requerimiento de acusación sí presenta un objeto corruptor, sí describe el objeto corruptor contra Maximiliano León Montenegro por este segundo hecho o acción, por lo que la tesis de la defensa del acusado, en todo caso, tratándose de una cuestión de fondo, debe ser, en todo caso, materia de debate probatorio en la etapa de juicio oral correspondiente. Razón por la cual, sobre este extremo, solicitamos que se desestime y declare infundado el sobreseimiento presentado. Con respecto a la acción 4, referido a también la entrega de 6 licores, whiskies, pero en otra fecha, en abril del año 2018, la defensa técnica del investigado alega que el hecho imputado no es típico por cuanto no hay complicidad postconsumativa. Señala el señor abogado que como ya el ofrecimiento de los licores para Walter Ríos Montalvo por Irma Vidalón Albites se había hecho en el almuerzo aquel del que hemos señalado anteriormente, producido entre los meses de noviembre y diciembre del año 2017 en el restaurante Cabos de la Punta del Callao, siendo este un delito de consumación instantánea, el cohecho ya se había producido en ese momento del ofrecimiento de los licores y no con la entrega de los whiskies mismos que se dio meses posteriores. Sin embargo, por nuestra parte tenemos que decir lo siguiente. De acuerdo con las imputaciones que se le hacen al señor Víctor Maximiliano León Montenegro por estos dos hechos, el hecho 2 y el hecho 4 de la entrega de los licores a Walter Ríos Montalvo, unos producidos entre los meses de noviembre y diciembre del año 2017 y el otro producido en el mes de abril del año 2018, conforme a lo que había acordado Ríos Montalvo con Maximiliano León Montenegro en reuniones previas, estamos refiriéndonos a la segunda oportunidad en abril del año 2018, había requerido 6 botellas de whisky a Irma Elena Vidalón Albites y Carla Carbonell, a cambio siempre de continuar con el pacto corruptor de mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria, a Carla Juliana Carbonell Vidalón. Asimismo, Víctor Maximiliano León Montenegro, también para esta ocasión, coordinó con Irma Elena Vidalón Albites la entrega de los referidos whiskies. En ese sentido, señor juez, se advierte que la imputación efectuada con respecto a esta nueva entrega de 6 licores, whiskies, etiqueta azul, se dio bajo una nueva solicitud de Walter Ríos Montalvo a cambio de siempre mantener vigente el pacto corruptor respecto a Carla Juliana Carbonell Vidalón, por lo que la conducta se subsume dentro del tipo penal del artículo 395 del Código Penal. Máxime, si como se aprecia, señor, se le atribuyó a esta persona un delito continuado en razón de las diversas acciones que tenían la misma finalidad criminal, por lo que en todo caso la tesis de la defensa deberá también ser materia de debate probatorio en la etapa del juicio oral correspondiente. Igualmente, en este extremo, consideramos que la pretensión del sobreseimiento planteado por la defensa debe ser desestimado, sin dejar de advertir que tanto para con el hecho 2 de la entrega del primer grupo de licores, así como con el hecho 4 en abril del año 2018,
no solamente el Ministerio Público ha presentado como elementos de convicción que postula hacer pruebas en el juicio oral aquellas declaraciones de Walter Ríos, sino también los propios registros de comunicaciones entre Maximiliano León Montenegro y la señora Irma Elena Vidalón Albites, que dan cuenta de la solicitud de los licores por Walter Ríos para con la señora, que era la persona a la que se vería beneficiada con el mantenerla en el cargo de jueza. Nos referimos a la señora Carla Carbonell Vidalón. Ahora bien, con relación al pedido planteado ahora de sobreseimiento por la defensa de la señora Carla Carbonell Vidalón, señala que procedería su sobreseimiento de acuerdo al artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal, referido esto a que el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o no punibilidad, mientras que el literal D establece que procede cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Para ello señala que en el presente caso el hecho no es típico, alegando que respecto a los hechos 1 al 5, porque la señora Carbonell Vidalón se le imputa los 5 hechos objeto de la acusación, se le atribuye el delito de cohecho activo específico y se indica que su accionar estuvo dirigido a influir en las decisiones de Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, a fin de que éste, bajo los alcances de su competencia, se mantuviera en el cargo de jueza supernumeraria. Nuevamente, en este periodo de sobreseimiento, reitera los mismos argumentos que en su momento la defensa o la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón sostuviera para la excepción de improcedencia de acción que en sesiones pasadas ya planteó por los mismos argumentos. Esto es, que la Fiscalía no ha descrito cuál es el comportamiento expreso, cuál es el acto administrativo que la Fiscalía, que el señor Walter Ríos Montalvo habría desarrollado para mantener en el cargo de manera expresa a la señora Carbonell Vidalón. Perdón. Es decir, señala, reitero, la defensa que el Ministerio Público no ha descrito qué acción desplegó, qué acción administrativa, qué acto administrativo concreto haya generado el mantenimiento en el cargo de jueza supernumeraria a la señora Carbonell Vidalón. Claramente, señor, este argumento que es repetitivo para con aquel que en su momento planteara como medio de defensa a través de la excepción de improcedencia de acción, tenemos que sostener, en tanto que se trata del mismo argumento y la misma razón contraria a por el Ministerio Público, se sostiene en este momento señalando que Walter Ríos Montalvo no tenía que expresar o manifestar mediante un documento determinado que la mantuviera en el cargo. La acción misma, en atribución a las facultades que la ley orgánica del Poder Judicial le concedía al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que en ese entonces ostentaba bajo su cargo Walter Ríos Montalvo, le permitía ello. Es decir, aquí se dio una acción, si se quiere, de comisión por omisión, porque él mismo en su declaración, y lo veremos, lo podemos ver de la declaración que brindara Walter Ríos en la investigación preparatoria, manifestó que no tenía la intención de mantener a la señora Carla Carbonell como jueza supernumeraria en la Corte del Callao, que sin embargo, ante los pedidos reiterados, insistentes, de la señora madre de la entonces juez supernumeraria Carbonell Vidalón, nos referimos a la señora Irma Vidalón Albites, quien se valió de la amistad que tenía con quien también fue magistrado de la Corte, Víctor Maximiliano León, y valiéndose y conociendo de la amistad que esta persona tenía con Ríos Montalvo, se permitió pedir que mantenga a
a su hija, a la señora Carla Carbonell, en el cargo de jueza supernumeraria. Entonces, hay una facultad expresa que tenía, sí, Ríos Montalvo para haber dado por concluido su designación como jueza, sí, lo establece el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, había evidentemente una atribución, un marco normativo que le facultaba al presidente de la Corte Superior del Callao en ese entonces para proceder de esa manera y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Precisamente porque se estaban dando de por medio aquellas dádivas que ya se han referido, aquella entrega de almuerzo entre el noviembre y diciembre del año 2017 en el restaurante Cabos a instancias de las dos personas, madre e hija. Estaban dándose la entrega de licores, tanto a fines del año 2017, en diciembre, en 6 whiskies, como también en abril, también en esa misma cantidad, 6 whiskies de etiqueta azul, a manos de Walter Ríos, siempre intermediando para esa solicitud las acciones de de Maximiliano León Montenegro. Están claramente descritas las acciones, están claramente descrito el marco normativo que establece esa facultad que tenía Walter Ríos y la cual no hizo uso precisamente porque mediaron de por medio estas dádivas, estos donativos, para mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria. No hay pues tal atipicidad relativa como está invocando la autodefensa de la señora Carla Carbonell Vidalón, por lo ya señalado. Por otro lado, también señala la autodefensa de la señora Carla Carbonell Vidalón, al manifestar que como no hay sanción, no se ha descrito el accionar delictivo de Walter Ríos Montalvo, que sería el autor del delito de cohecho pasivo específico, tampoco podría haber complicidad. Nuevamente acá se incide en el error de querer afirmar de que la señora la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón tendría alguna vinculación de complicidad para la conducta del autor de Walter Ríos Montalvo. Ella está respondiendo a título propio del cohecho activo específico, igual que su madre, la señora Irma Vidalón Albites. Ella es cómplice de la acción de la hija de la señora Carla Carbonell, no es cómplice de Walter Ríos. Por lo tanto, la descripción en el factum de lo que hicieran tanto la autora del cohecho activo, Carla Carbonell, como la cómplice del cohecho activo de esta, la señora Irma Elena Vidalón Albites, están claramente descritas en la acusación fiscal. Por otro lado, el hecho de que Walter Ríos Montalvo se encuentre hoy en día con una sentencia sobreseída a su favor, tampoco enerva de modo alguno ni limita la responsabilidad penal de las referidas personas, por lo ya señalado. Estas razones, señor, que son las mismas que en su momento expusiéramos para absolver la excepción de improcedencia de acción, porque son las mismas razones las que están ahora siendo nuevamente invocadas para el pedido de sobreseimiento de ambas personas, hace devenir para el Ministerio Público en infundadas, y por lo tanto deben desestimarse este sobreseimiento planteado por tanto la señora Carbonell Vidalón como por la señora Vidalón Albites. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa. Sí, señor magistrado. En relación al pedido de sobreseimiento de parte del acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, en calidad de actor civil solicitamos que se declare infundada la solicitud de sobreseimiento deducido por su defensa técnica, dado que de los elementos de convicción señalados y motivados por el señor representante del Ministerio Público ha alcanzado el estándar de prueba de probabilidad prevalecente conforme a los lineamientos recogidos en el Acuerdo Plenario 07-2023, que amerita, por lo tanto, ser dilucidado en la siguiente etapa procesal. Y si bien la defensa técnica cuestiona que existe atipicidad
por ausencia del objeto corruptor respecto del hecho 1 y complicidad postconsumativa respecto del hecho 2. Sin embargo, el titular de la acción penal ha cumplido con desarrollar cada elemento configurativo del tipo penal propuesto como tesis acusatoria, así como lo ha sustentado con cada uno de los elementos de convicción que ha señalado. No resulta correcto la tesis de la defensa técnica que plantea que Walter Ríos Montalvo mantuvo en el cargo a la acusada Carbonell Vidalón como jueza supernumeraria de la Corte del Callao en el año 2017 por un tema de humanidad, dado que la tesis acusatoria sustentada en los elementos de convicción postula que prestó auxilio necesario a Walter Ríos Montalvo en diciembre del 2017 al fungir de intermediario entre este y las acusadas, transmitiendo a estas por encargo de Ríos Montalvo la solicitud de donativo corruptor consistente en la entrega de 6 botellas de whisky, así como para que se efectivice la entrega de dicho donativo a cambio de que Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte del Callao, la mantuviera a la acusada, antes señalada, en el cargo de juez penal supernumerario de la Corte del Callao. De otro lado, esto no resulta tampoco correcto la afirmación que señala la defensa técnica del acusado que no se presenta el auxilio de cómplice en el segundo hecho imputado, ya que la imputación es por haber prestado auxilio necesario a Ríos Montalvo en abril del 2018 al fungir nuevamente de intermediario entre este y las acusadas, tramitando a estas por encargo de Ríos Montalvo la solicitud de donativo corruptor consistente en la entrega de 6 whiskies, así como para que se efectivice la entrega de dicho donativo a cambio de que Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte del Callao, la mantuviera en el cargo de juez supernumeraria ya señalado. Como se aprecia esta conducta ilícita para mantenerla en el cargo de la acusada Carbonell Vidalón, si bien se realizó en abril de 2018, también es cierto que continuó desplegando dicha función posterior al año 2018, motivos por los cuales, señor magistrado, no resulta de recibo la tesis propuesta por la defensa de la defensa técnica del acusado que hemos señalado. Por estas razones, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la solicitud de sobreseimiento deducida en este extremo. Ahora, en cuanto a lo solicitado por la acusada, por la defensa técnica de la acusada Vidalón Alvites, del mismo modo solicitamos que se declare infundada esta, dado que de los elementos de convicción señalados y motivados por el señor representante del Ministerio Público ha alcanzado las exigencias recogidas en el acuerdo plenario 07-2023, que amerita ser dilucidada esta investigación en el plenario. Si bien la defensa técnica cuestiona que existe atipicidad y suficiencia de elementos de convicción, sin embargo, el titular de la acción penal ha cumplido con desarrollar cada elemento configurativo del tipo penal, incluso sustentándolo con cada elemento de convicción que ha desarrollado en el grado de complicidad primaria en el delito de cohecho activo específico que se le atribuye. Y si bien plantea respecto al supuesto de la tipicidad de la conducta que Walter Ríos Montalvo no desplegó acto administrativo propio dentro de sus atribuciones para mantenerla en función como jueza penal supernumeraria, se debe tener presente, señor magistrado, que la tesis fiscal plantea que dichas acciones ilícitas eran para coadyuvar a que su hija, coacusada, se mantenga en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador del Callao. Por estas razones, señor magistrado, debemos solicitar se declare infundada la solicitud de sobreseimiento de la acusada Elena Vidalón Alvites. En el extremo, señor magistrado, de la acusada
Carbonell, doctora. Sí, Carbonell Vidalón, solicitamos de igual modo se declara infundada la solicitud deducida por esta acusada, dado que los elementos de convicción también alcanzan el estándar o requisitos de las exigencias recogidas en el acuerdo plenario 07-2023. Que si bien la defensa técnica cuestiona que existió atipicidad e insuficiencia en los elementos de convicción, sin embargo, como lo hemos señalado en los anteriores casos, el representante del Ministerio Público ha cumplido con desarrollar cada elemento configurativo del tipo penal propuesto como tesis acusatoria, así como expresar el sustento a través de los elementos de convicción. Por estas razones también, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la solicitud de sobreseimiento planteada en este extremo. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctora Vidalón, tiene que usar la palabra por 10 minutos. Doctor, hago primero uso de la palabra por cuanto se ha absuelto también el traslado del doctor Cacique, que hizo primero su elocución en la sesión anterior. Sí, luego le doy el uso de la palabra, doctora. Correcto. Perfecto. Gracias, señor magistrado. Esta defensa técnica frente a lo señalado por el señor representante del Ministerio Público, reiteramos que bajo la premisa en que, si bien es cierto, el Ministerio Público en todo caso quiere atribuir una situación de aplicación, de atribución, de obligación del presidente de la Corte con lo establecido en el artículo 90 del texto único ordinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto, esta norma administrativa no incluye la facultad de mantener en el cargo a un juez supernumerario, que es la imputación concreta que hace el señor representante del Ministerio Público. Más allá de ello, es que esta defensa técnica señala específicamente que frente a esta situación, el solo hecho de señalar el Ministerio Público como un tema subjetivo, que era para mantener en el cargo sin realizar ninguna acción administrativa, pese a que ya la jurisprudencia de la Corte Suprema ha delimitado y ha señalado que sí debe existir una vinculación funcional con una decisión específica adoptada. En este caso en concreto, el Ministerio Público no nos ha traído ninguna acción específica adoptada, plasmada en un acto administrativo. La sola situación subjetiva de señalar que él no tenía la intención de mantenerme en el cargo para posteriormente referir de que eso sería el condicionamiento que cumple el tipo penal postulado, no es suficiente, señor magistrado, porque ya hemos señalado que en la casación número 220/2017 Arequipa se ha establecido que debe señalarse específicamente cuál fue la decisión plasmada en un acto, en este caso en concreto administrativo, para la mantención en el cargo. Fuera de ello, señor magistrado, el Ministerio Público no ha levantado, en todo caso, este tipo de argumentación válida para sostener que debe declararse infundada la solicitud de sobreseimiento postulada por esta defensa técnica. Por lo que reiteramos muy respetuosamente su despacho que esta debe ser amparada y en su oportunidad declararse fundada. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Cacique, tiene el uso de la palabra. Sí, señor juez. Respecto al primer hecho que esta defensa había postulado a favor del señor Montenegro, el señor fiscal acaba de decir de que esos hechos que la defensa ha indicado sí efectivamente se encuentran como circunstancias precedentes. Efectivamente, ese es el punto central, señor juez. Señor juez, ¿por qué? Porque según la imputación, en la acusación, se dice que mi cliente ha prestado auxilio al señor Ríos Montalvo, transmitiéndole por encargo a las coacusadas donativos corruptor consistente en entrega de 6 botellas de whisky. Pero cuando vamos al medio de prueba que el propio fiscal ha ofrecido en esta acusación, el señor Ríos Montalvo ha sostenido en su declaración libre y espontánea de que en el año diciembre del 2017 él mantiene en el cargo a la doctora Vidalón no por ningún objeto corruptor, sino por un tema de humanidad. Así está plasmada en su declaración de fecha 19 del 12 del 2019. Es decir, el propio testigo de la Fiscalía ha reconocido que para mantener en el cargo a la entonces jueza Vidalón no existía elemento corruptor sobre este hecho. Por lo tanto, al
a la ausencia del elemento corruptor en este delito de cohecho, la acción sería atípica. Y respecto al segundo hecho, que sería en abril de 2018, la conducta sería la misma, que mi patrocinado había transmitido, dice, por encargo del señor Walter Ríos Montalvo, a las coacusadas donativos consistentes en whisky. Esa versión también se cae, señor juez, por la propia declaración del mismo testigo de la Fiscalía, quien ha indicado que en diciembre del 2017, en una reunión en un restaurante, la propia doctora Irma Villalón le ofrece ese donativo. No es que el doctor León Montenegro transmitió a las personas. Si el mismo testigo de la Fiscalía está reconociendo de que la propia doctora habría ofrecido este donativo corruptor, ¿cuál habría sido el aporte posterior de mi cliente? Ninguno. Por eso yo digo que el segundo hecho sería postconsumativo al delito, y eso no está penado por la ley. De que haya comunicaciones, donde habría tráfico de llamadas en el sentido de que se hablan de botella de whisky, eso ya no interesa, señor juez, porque el delito de cohecho se consuma con solo ofrecimiento. Así está decantado ya en la jurisprudencia nacional. Por lo tanto, señor juez, sostengo lo que he manifestado en una primera oportunidad, que ambas acciones postuladas por el señor fiscal serían atípicas en contra de mi cliente. Es todo lo que tengo que decir, señor juez. Muchas gracias. Sí. Doctor Miranda tiene el uso de la palabra para concluir. Bien, señor. Señor, a lo señalado por la autodefensa de la señora Carbonell Vidalón, insistiendo de que la Fiscalía no ha descrito ni existe dentro de la acusación alguna mención a cuál sería la conducta expresa que habría desarrollado el señor Walter Ríos Montalvo como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao por los años 2017-2018, para con el acto de haber mantenido como jueza supernumeraria a la señora Carla Carbonell Vidalón. Insistimos, señor, en manifestar que las facultades que tiene un presidente de corte al amparo de lo que establece de manera clara, de manera expresa, el artículo 90, numeral tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, era, como presidente superior de justicia de ese distrito judicial, a su cargo, dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial en su distrito y en virtud de dicha atribución, poder designar, reasignar o dar por concluida la designación de los magistrados provisionales y supernumerarios que estaban en ejercicio dentro de la jurisdicción de competencia del presidente de la Corte del Callao. Entonces, existía una facultad, un acto que la propia norma del Poder Judicial, la norma de gobierno del Poder Judicial le permitía al presidente de la Corte para con la designación y conclusión de los jueces supernumerarios de su Corte. Y él dice en su declaración, lo señala claramente, ahí está, nos vamos a remitir a lo que declarara, tanto en noviembre como en diciembre de ese año 2019, en las actas que han sido citadas por las propias defensas, que él tenía la intención de separar del cargo a la señora Carbonell Vidalón, pero ante el pedido insistente de la madre de esta persona, de la señora Irma Elena Vidalón Albites, apoyada por su coacusado Maximiliano León Montenegro, le piden que no la saque del cargo, le piden que la mantenga. Luego vienen los actos de corrupción propiamente. En un primer momento pudo haberse conversado incluso
en términos de invocar unas razones humanitarias, como lo sostiene la defensa del señor Maximiliano León, que se habría dado solamente una situación de un pedido de apoyo por humanidad para mantenerla con el cargo. Acá hay norma expresa dentro de la ley orgánica que faculta al presidente de la Corte haber procedido con la terminación del cargo de la señora Carbonell como jueza supernumeraria. Y sin embargo no se dio. Entonces, el acto administrativo existe, señor. No es que no exista un acto administrativo como tal, porque los actos administrativos son también comisivos por omisión, y es lo que estamos señalando. Y en todo caso es la prueba que se va a actuar en juicio la que va a determinar la validez de esta acción omisiva, mediando de por medio un acto de corrupción para mantener en el cargo a una jueza suplente o supernumeraria. Por esas razones también insistimos, no hay impedimento alguno para que, en los términos en que el Ministerio Público ha planteado la acusación por este hecho a la señora Carla Carbonell Vidalón, por el delito de cohecho, se mantenga y se pueda pasar a la siguiente etapa del control de la acusación o del juicio oral eventualmente una vez que se supere esta etapa intermedia de la acusación. Con relación a lo planteado nuevamente por la defensa del señor Maximiliano León Montenegro, el señor abogado nuevamente insiste que y hace ver como que si fuera la única conducta imputable al señor Maximiliano León por el hecho de haber participado en aquel almuerzo donde solo escuchó, dice él, lo que ofreció la señora Vidalón Albites para con la entrega de licores. En ese momento no se materializó si la conducta de la señora Vidalón Albites fue de ofrecer esos licores, es cierto, ya ella incurre en un cohecho activo por su parte, pero la respuesta que da el señor, el entonces presidente de la Corte del Callao, Ríos Montalvo, se da días después, a través de esa comunicación que está registrada, que se va a tener la oportunidad de advertir en el plenario oral, esa comunicación que el 28 de diciembre del año 2017 se da entre Walter Ríos con Maximiliano León Montenegro para con la solicitud de este último de los licores a instancias de las personas de precisamente la beneficiada directa con la mantención del cargo de jueza, la señora Carbonell Vidalón, y para con la madre, que ya días antes había acudido, incluso había ofrecido el almuerzo en el restaurante Cabos, donde participa Walter Ríos como beneficiario de este. Entonces, ese pedido es un pedido posterior al almuerzo, es un pedido que hace Walter Ríos, ya no la señora Vidalón Albites, sino Walter Ríos solicita por intermedio de Maximiliano León la entrega de esos licores en diciembre, a fines de diciembre del año 2018. Y esta misma conducta se repite después en abril del año 2018. Nuevamente, ante comunicaciones previas que se dan, coordinaciones previas que se dan entre Walter Ríos Montalvo con Maximiliano León Montenegro, le indica, y están plasmados de esa manera, registrados los audios grabados con autorización judicial de esa conversación, donde le indica, no, cuando le dice León Montenegro, ¿qué quieres? ¿Qué te ofrece? ¿Comida? No, quiero licores. Le pide así, están los registros de comunicación. Véase, en todo caso, señor, aquellos registros que dan cuenta de lo que estoy señalando, que obran como transcripción de los audios 2 y 15, asimismo, las transcripciones de los audios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19 y 18, respectivamente, que obran en los cuadernos de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento y toma de muestra de voz en los anexos de este expediente que ya se ha presentado con la acusación. Entonces, existe prueba, existe elementos de convicción que aparejan los dichos de las afirmaciones de la acusación con respecto a que no es de recibo lo que afirma la defensa del señor Montenegro, de que solamente se circunscribe
y se materializó, se consumó el delito con el solo ofrecimiento que hizo la señora la señora Vidalón Alvites en ese almuerzo en el restaurante Cabos en diciembre o noviembre del año 2017. Este hecho en particular, los hechos atribuidos, imputados al señor Maximiliano León, están referidos a la solicitud que hace Walter Ríos por su intermedio a estas otras dos personas, madre e hija, Carbonell Vidalón y Vidalón Alvites, para con la entrega de los licores en las fechas ya indicadas, siempre con la razón y el motivo de mantener en el cargo de jueza supernumeraria a la señora Carbonell Vidalón. Entonces, para el Ministerio Público está claramente descrita la conducta típica que ha desarrollado Maximiliano León para con sus actos de complicidad, de quien era entonces el autor del delito. Hoy su causa está sobreseída, pero sin embargo, no por ello no se puede dejar de decir que la conducta particularmente atribuida al señor Maximiliano León se produjo en esos actos, razones por las cuales el Ministerio Público insiste y mantiene su posición de que se desestime por infundada el medio de defensa planteado del sobreseimiento. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora, ¿vengo algo más que agregar? Nada más que agregar, señor magistrado. Nos ratificamos en lo señalado anteriormente. Gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las defensas de los señores León Montenegro y la señora Carbonell Vidalón y Vidalón Alvites, así como quienes solicitan se declare fundados los sobreseimientos planteados y los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa de la Procuraduría, quienes solicitan que se declaren infundados. Voy a evaluarlos y pediré la resolución el día jueves 10 de julio a las 9 de la mañana. Están citados para el jueves 10 de julio, 9 de la mañana. 10 de julio. Lo tienen copiado, ¿no? Señor juez, una pregunta. ¿Podría ser una hora antes? Porque tengo una audiencia a las 9. No, pues si tiene a las 9. Sí, o podría ser. Usted tiene una audiencia a las 9. Sí, a las 8. A las 8. Exacto, doctor. Ya. Yo no tengo problema. ¿Alguno de ustedes tiene inconveniente? Déjenme chequear. Yo estoy ahora. No. Ya. No, está bien. A las 8 puede ser. Adelantamos a las 8. Por favor. Conforme, señor magistrado. Gracias. A las 8 entonces. 8 de la mañana. Apunta bien, Cristian, ahí, porque después me ponen otra suave. Ok, muchas gracias. Siendo las 15:11, se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Luego. Gracias, doctora, por favor. Buenas tardes, doctor.